Un tema que es muy... Hoy les traigo un tema que es muy importante. ¿Se recuerdan que hace semanas atrás celebramos el Día de la Madre, verdad? Y hablamos sobre quién es una madre o qué es una madre. Y el Señor había estado inquietando mi corazón y me decía que había que completar ese mensaje. Yo tienes que completar el mensaje. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo lo completo? ¿Qué anexo? ¿Qué digo? Y fíjate que el Señor no se equivoca en las cosas que Él hace. Ese día nosotros aprendimos que es una madre, pero también hablamos sobre cómo un hijo tiene que valorar los esfuerzos de una madre, cómo un hijo tiene que comportarse como una madre. Y quiero que vayamos al libro de Ezequiel, del capítulo 16, versículos 44, y hoy quiero ministrar bajo el tema: los hijos, un reflejo de sus padres. Amén. Entonces quiero que vayamos a la Biblia. Los que tienen su Biblia de papel, ábranla en el libro de Ezequiel 16, 44. Y los que tienen la Biblia en el teléfono, prendan la Biblia y busquemos al profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 44, y oramos en la autoridad de nuestro Señor. Y leemos en la autoridad de nuestro Señor. Dice: he aquí, todo el que usa refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Amén. Fíjate que lo vuelvo a leer. Dice: he aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Y como padres y madres de familia tenemos que comprender que nuestros hijos van a reflejar en sus vidas actitudes, el tipo de paternidad o maternidad que hemos tenido para con ellos. Nosotros muchas veces como padres queremos entregarle a nuestros hijos tantas cosas aún sin que ellos se los merezcan. Porque tenemos un lema, porque tenemos un pensamiento o tenemos un sentimiento como de culpabilidad, que queremos darle a nuestros hijos las cosas que ellos no tuvieron. Pero estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy distintos a los que hoy en día se están viviendo. Cuando en nuestra época, nosotros los que somos un poquito más jóvenes, no como ustedes los viejos, ¿no? Sino nosotros los jóvenes, vivíamos una temporada y un tiempo que la situación era como más precaria, más ruda, y no había tanto modernismo. Hoy en día tenemos los móviles, hoy en día tenemos los juegos de videojuegos, hoy en día tenemos las televisiones ultramodernas, los cines, y pare de contar. En mi época no había ningún tipo de esos aparatos electrónicos. En mi época lo que había eran juegos de trompo, volantines, la llamada metra, la perinola, y pare de contar ese tipo de cosas. Lo más novedoso era la bicicleta. Pero sin embargo, nosotros no teníamos acceso a todos esos juegos, porque en nuestra casa había una disciplina y había un orden que cumplir. Si nosotros no cumplíamos esa disciplina y ese orden, nosotros no nos merecíamos, aunque los juguetes fueran de nosotros. Nos castigaban, nos reprendían. ¿Por qué? Porque no habíamos cumplido con nuestros deberes. Entonces crecimos como con un sentimiento de culpa, diciendo: yo a mi hijo o a mi hija, yo no lo voy a tratar como a mí me trataron. Te sientes mal y te sientes culpable porque piensas que aún tu infancia fue una infancia muy incompleta, muy inconclusa. Te faltó jugar, te faltó aprender muchas cosas de niño, pero era un tiempo donde los padres tenían la autoridad sobre sus hijos y los hijos respetaban a los padres.
A nosotros nos miraban la cara y yo solamente con una mirada ya nosotros entendíamos lo que nuestros padres querían decir. Hoy en día los hijos que tenemos tienen un carácter fuerte y nosotros nos dejamos doblegar y nos dejamos manipular por sus acciones y por sus actitudes. Y es algo que está completamente desviado de toda realidad. Nosotros como padres tenemos que corregir y enseñar a nuestros hijos a que sean obedientes. Tenemos que enseñar y educar a nuestros hijos a que respeten, porque como yo digo, el respeto no se exige, el respeto se gana. Y para que tu hijo te pueda respetar, tú debes demostrar la autoridad que tú tienes como padre o como madre. En esta época hay muchas madres solteras porque se han encontrado con hombres irresponsables o han pasado serie de cosas en su vida que no vienen al caso y le ha tocado luchar por su o por sus hijos solo o sola. Ha pasado con padres que se han quedado solos con sus hijos y ha pasado con madres, pero mayormente son las madres las que levantan a sus hijos. Y entonces ahí es donde la mujer dice: yo he sido la madre y el padre de este niño o de estos hijos, pero resulta ser que aunque tú quieras y pretendas ser madre y padre, no puedes, porque el rol del padre no se puede usurpar, no se puede... El de la madre no puedo realizarlo. El rol del padre, la madre no lo puede realizar. Aunque la madre quiera ser fuerte y decir: yo soy su mamá y su papá, siempre el sentimiento materno o maternal o almático sentimental siempre te va a llevar a ser más dócil y como que la más apoyadora de las cosas que pasan en tu casa y con tus hijos. Y allí es donde hay un delito y allí es donde hay un problema. Hace tiempo nosotros aprendimos de nuestros pastores que ellos decían que lo que tú toleras en tu casa difícilmente tú lo puedes sacar. Entonces, si tú toleras a que tu hijo traiga un día un lápiz de la calle y tú no le preguntas de dónde lo trajo, quiere decir que va a decir: a mi mamá o a mis padres no le importaron de que yo haya traído ese lápiz de la calle. Y por muy pequeño que sea lo que trajo, siempre hay que tener importancia. Yo me recuerdo que mi vecino del segundo piso donde yo vivía, se llama Luis, él llegaba y siempre me regalaba de sus juguetes, porque su papá trabajaba en refinería, su mamá era directora de un colegio y eran pudientes en ese entonces. Y siempre le decía: regálamelo, y él me lo regalaba. Y cuando yo llegaba a mi casa, mi mamá, cuando me abría la puerta, lo primero que me veía era el juguete en la mano, porque yo inocentemente sabía que me lo habían regalado. Pero mi mamá me agarraba de la mano y subíamos hasta la segunda planta, tocaba y preguntaba: ¿se lo regalaste? Sí, yo se lo regalé. Perfecto. Y mi mamá lo aceptaba. Pero si yo le decía: me lo regalaron, y era mentira, mi mamá me disciplinaba. En aquel entonces era un poco más diferente que ahora, porque sí nos daban correa. Pero hoy en día no es que nosotros maltratemos a nuestros hijos, pero sí hay algo que podemos hacer, y es educar y es disciplinar, ¿verdad? Entonces es por eso que nosotros como padres y madres, antes de sentirnos frustrados y enojados con la vida, porque muchas veces nos sentimos así, frustrados y enojados con la vida, ¿verdad?, de nuestros hijos, porque ha sucedido que nuestros hijos nos han dejado en vergüenza por acciones, por actitudes. Muchas veces nosotros murmuramos en contra de otros hijos y de otras madres y de otros padres, y diríamos o dijésemos: si él fuera hijo mío, no se comportara así, porque siendo hijo mío yo lo pongo derecho. Mi hijo nunca va a ser así. Y resulta ser que muchas veces los hijos son manipuladores, y en ese punto donde tú estás y cuando tú estás presente, los hijos son una santa paloma. Pero en el momento que tú no estás, en el momento que no te están viendo, ellos no son lo que hacen ver y hacen ser. Por eso que el libro de Ezequiel dice que con los refranes que nosotros usamos, se nos aplicará también a nosotros.
Entonces, para que ese refrán no se aplique a nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que reflexionar primeramente en nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo y cuáles han sido nuestras actitudes y el ejemplo que le hemos dado a él? Si tú le estás dando una buena enseñanza y estás haciendo las cosas de una muy buena manera frente a tus hijos, te vengo a decir en esta tarde que los hijos no son, ni van a ser, ni serán lo que tú les dices que hagan y que sean. Tus hijos van a ser y seguirán siendo el ejemplo de lo que te están viendo hacer. Ellos van a decir lo que tú dices. Ellos van a caminar y van a imitarte conforme tú lo haces. Para no ir muy lejos, ¿cuántas veces no ha pasado que en los varones, por ejemplo, llegan y van al baño y se colocan la espuma de afeitar y agarran el afeitador y se afeitan porque ven al padre afeitándose? Si vemos a las niñas, ¿cuántas veces no ha sucedido que se van al espejo, al maquillador y se pintan toda la cara porque no tienen conocimiento de cómo pintarse, pero ellas ven a su mamá que se está pintando? Entonces tú le dices, no lo hagas, pero ¿cómo ellos van a decir, no lo voy a hacer si tú lo haces? Entonces, ¿cómo le puedes decir a tu hijo o a tu hija, respétame, cuando tú, delante de tu esposo, tienes la Tercera y Cuarta Guerra Mundial con un sinfín de improperios y de palabras groseras? Entonces, no puedes decir a quién habrá salido este o esta niña si nosotros no éramos así. El punto era que cuando tu niñez era así, a ti te disciplinaban y te tenían en una rectitud, en una disciplina, en un orden. Pero ahora que eres adulta o adulto, tú puedes hacer como quieres hacer. Entonces, lo que tú haces, ellos lo van a imitar. Entonces nosotros nos frustramos porque vemos que mi hijo me salió grosero, porque mi hijo me salió contestón, porque mi hija no quiere lavar los corotos, no quiere ayudarme con los oficios y los quehaceres de la casa. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué son así? Porque tu ejemplo, porque tu actitud, ¿verdad?, no está siendo la correcta delante de ellos. No está siendo correcto delante de ellos. Y los niños son fáciles de desviarse del propósito y de la enseñanza solamente con que le permitas que una vez lo deje de hacer. De allí en adelante viene el mal hábito. De allí en adelante es donde viene la pereza. Si te ve que comenzaste a limpiar la casa, a barrerla y dejaste el recogedor y la escoba en un lado y te fuiste a hablar por teléfono, a dormir, a descansar, o simplemente te fuiste, cuando tu hija lo empieza a hacer, lo va a hacer de la misma manera. Y todo va a ser el ejemplo que tú le estás dando a tus hijos en casa. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿qué tipo de ejemplo le estás mostrando a tus hijos? ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Tú crees que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien para que el día de mañana no puedas decir o llegues a decir o te sientas culpable y frustrado porque tú vas a decir, ¿qué habré hecho yo para que mi hijo o mi hija sea así? Porque ahorita que están pequeños es donde tú los puedes moldear. Ahorita que están pequeños es donde son maleables. Ahorita en el comienzo de su crecimiento y de su desarrollo es donde tú le puedes inyectar, le puedes inculcar los valores, la educación, la disciplina, para que el día de mañana, cuando estén adultos, sean grandes, tú puedas decir, me siento orgulloso, orgullosa de quién es Ever, de quién es Helen Sucé, de quién es Gray. Cuando nosotros los padres vemos que nuestros hijos han cumplido las metas y han alcanzado los proyectos, nosotros podemos decir, hice un buen trabajo con mis hijos.
Yo creo que no hay ninguna madre, ningún padre que quiera ver a un hijo en la cárcel y diga, ese es mi hijo, el que está pagando condena por homicidio. Yo no creo que haya una madre que se alegre por eso. No he conocido todavía una madre que se alegre por decir que su hijo, ¿verdad?, es el plan de una cárcel, es el jefe de una cárcel. Al contrario, lo va a visitar con dolor en su corazón, diciendo, hijo, ¿por qué si yo te di todo? Pero algo faltó. Siempre en la vida de un hijo que se desvió, que no cumplió los requisitos que como padre o como madre tú le quisiste dar, fue porque allí faltó algo. ¿Y sabes qué fue lo que faltó? Faltó el amor. Hubo la ausencia de mamá y de papá. Aunque mamá y papá estaban debajo del mismo techo, hubo la ausencia de afecto, de amor y de cariño hacia ese niño, hacia esa persona. Y empezamos a levantar hijos rebeldes, hijos desorientados y desmotivados, hijos que se van a sentir vacíos por dentro, hijos que se van a sentir desvalorizados y que no les va a importar nada ni nadie y van a pretender llamar la atención de las personas con actitudes grotescas y negativas, y te van a llamar del colegio. Tu hijo no quiere hacer caso, tu hijo lo que viene para acá es a molestar, no quiere aprender. Y entonces allí donde tú te vas a examinar y vas a decir, ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿Y qué fue lo que hiciste mal? Que aunque tuviste presente en su vida, tuviste ausente. Y fíjate lo que dice Lamentaciones 3, para los que están anotando, Lamentaciones 3, 39, 40. Lamentaciones 3, 39, 40. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Muchas veces nosotros nos desviamos. Muchas veces nosotros nos equivocamos. Muchas veces nos lamentamos en el pecado que hemos cometido. Pero el Señor nos dice en la palabra que nosotros podemos escudriñar los caminos por donde vamos. O sea, podemos reconocer y podemos visualizar por donde vamos caminando para arrepentirnos, dejar ese camino y que volvamos al camino de Dios, el correcto, por donde debemos de ir. Y cuando tú empiezas a caminar en la palabra o en la senda que Dios te ha dado, sabes que tú y tu casa junto con tus hijos serán diferentes. Normalmente los hombres y mujeres que se han levantado en el camino del Señor, cuando tienen hijos, en su mayoría sus hijos son hijos que han marcado las diferencias, son hijos que le sirven al Señor. ¿Sabes por qué? Porque esos hijos han crecido viendo lo que sus padres hacen. Por eso al principio le dije, nosotros no, los hijos no van a hacer lo que nosotros le digamos, sino que ellos van a hacer lo que nosotros le mostremos. ¿Qué le estás mostrando tú a tus hijos? ¿Qué quieres tú que tus hijos sean el día de mañana? ¿Verdad? Y en la palabra de Dios encontramos algunas características de los padres y las madres que verdaderamente anhelan ser de bendición y de edificación para la vida de sus hijos. Fíjate que la palabra de Dios es el manual de instrucciones, como dice un amigo que tenemos por ahí que escuchamos sus audios. El manual de instrucciones. Y por eso que si nosotros vamos a la Biblia, nosotros vamos a comprender, a entender, a saber y poner en práctica cómo nosotros debemos de levantar nuestra familia, nuestra casa y nuestro hogar, para que el día de mañana no nos avergoncemos de nuestros hijos, para que el día de mañana nuestros hijos no nos hagan pasar vergüenzas en la calle, para que el día de mañana tú te sientas orgulloso y orgullosa de decir, mi hijo es el mejor cirujano de España, que mi hijo es el
mejor juez de España, que mi hijo es el mejor abogado de España, que mi hijo es el hombre más influyente en el gobierno. ¿Sabes por qué? Porque como madre, como padre, doblaste rodillas, le diste el mejor ejemplo, y tu hijo, que absorbió todo lo que tú le estabas mostrando, todo lo que estabas dando, dice: es mi madre, es mi padre, lo ha dado todo por mí. Yo ni con la vida le pagaría todo lo que ellos hicieron por mí. Y ese es un hijo que creció en disciplina, es un hijo que creció en valores, es un hijo que creció con la seguridad, con la protección de mamá y de papá, porque mamá consuela, pero papá protege. Como papá nos protege a nosotros, sus hijos, así nosotros protegemos a nuestros hijos y no queremos que nada les falte, pero nosotros no le podemos dar a nuestros hijos lo que Él quiere por capricho. Las cosas se tienen que dar a medida que el hijo se las va mereciendo. Tú no le puedes entregar a un hijo de 10 años un automóvil porque se va a estrellar, no sabe conducir. Y el detalle está en que cometemos el error diciendo: yo le voy a dar lo que yo nunca tuve. ¡Qué gran error! ¡Qué gran falta la de nuestros padres! Y se llama ser irresponsable. Aunque tengamos la edad que tengamos y nosotros le damos a nuestros hijos algo que no se merece, nosotros estamos siendo 100% irresponsables. Porque nosotros somos los que lo estamos llevando al camino incorrecto, lo estamos desviando. Y por eso quiero que a la luz de la palabra nosotros veamos cuáles son esas características para que nosotros podamos edificar a nuestros hijos. ¿Y saben qué es edificar? Edificar es construir, edificar es levantar, edificar es realizar, hacer o ejecutar una obra de envergadura que no se va a caer fácilmente. ¿Quieres tener un hijo sólido, fuerte? Edifica en la vida de él a través de la palabra. ¿Cuántos estamos preparados para profundizar en la palabra? Lo primero que tenemos que saber es que los padres y las madres de familia tenemos que valorar a nuestros hijos como una bendición, porque son una bendición que el Señor nos da. Los hijos no pueden ser un error, o pueden ser una casualidad, o no pueden ser, o no te vas a lamentar porque no te cuidaste esa noche, o porque simple y llanamente te casaste y tienes que tener un hijo, porque un hijo es la base de la sociedad que conforma la familia. Si vas a traer hijos al mundo solamente para que los demás vean de que tú levantaste y hiciste una familia y que si eres capaz de tener un hijo, pero no le vas a dar amor, no le vas a prestar atención, no le vas a dar las condiciones, simple y llanamente lo vas a tener y lo vas a dejar tirado, descuidado, como que si fueran objetos. Yo creo que primeramente deberías de pensar que un hijo es algo que el Señor te dio con una misión, y es de que seas madre y padre y levantes a un hijo con amor, como Dios nos ama. Tú no puedes tener un hijo al mundo y dejarlo tirado a la buena de Dios en la calle y en la casa de quien sea, o que vea qué él hace y cómo se defiende. Salmos 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Fíjate, dice, cosa de estima el fruto del vientre. Pero primero dice que son herencia de Jehová. O sea que ni siquiera son tuyos. Un hijo no es tuyo. Cuando Dios te da la oportunidad de que seas madre y padre, Él te está diciendo: primero es mío, cuídalo, protégelo, ámalo, porque tú me vas a rendir cuenta a mí
de los hijos que he puesto en tus manos, que tu vientre ha dado. Así que antes de que tú vayas a permitir, por tus actitudes, por tus acciones, por no saber cómo realizar tu papel o tu rol de madre y de padre, primero tienes que saber que antes que tú lo llevases 9 meses en el vientre, primero fue hijo de Dios. Y es hijo de Dios y seguirá siendo hijo de Dios. No es tuyo. No es tuyo. No es de nosotros. Nunca serán de nosotros. Son prestados. Son un regalo que Dios nos da para alegrarnos la vida y para que nosotros tengamos el valor de mostrar lo que Dios nos muestra a nosotros. Enseñanza, valores, educación, amor, respeto y cuanta cosa más podamos encontrar en la palabra para que nosotros se lo demos a nuestros hijos. Fíjate lo que dice Proverbios 22:6. Quiero que vayas anotando porque tengo varios versículos bíblicos con respecto a cómo tú tienes que practicar tu maternidad, tu paternidad y la edificación sobre tus hijos para que el día de mañana no digan, es que yo no sabía, es que yo no supe, es que yo no tenía conocimiento, es que yo ignoraba. Pero si estás viniendo a la iglesia donde te están diciendo cómo es que tú te tienes que levantar por un hogar, cómo es que tienes que edificar un hogar, no estamos viniendo a una iglesia donde nos mueven las emociones y donde las sensaciones brotan a flor de piel. Estamos viniendo a una iglesia donde nos están enseñando, donde estoy enseñando y donde quiero que aprendan que la base de nuestro cristianismo es en la Biblia, la palabra de Dios. Es allí donde tenemos que tener conciencia que aquí está todo lo que tú y yo necesitamos para nuestra vida. Pero ¿sabes qué pasa con nosotros hoy en día? Que cuando agarramos el libro, la Biblia, nos da sueño. ¿Sabes lo que pasa con nosotros hoy en día? Que para nosotros es más fácil decir, no, yo leo la Biblia en el móvil. Ah, pero me llegó un WhatsApp, ya va. Me salgo de la aplicación de la Biblia. Ah, ya va. Es que le tengo que contestar y responder porque este es del trabajo. Y resulta ser que te sales de la Biblia. Ni la lees aquí, ni la lees aquí, ni le prestas atención. Entonces yo vengo diciéndole hace días atrás, como predicador, como pastor de la casa, que para mí es más conveniente que tú vengas a la casa de Dios, a la iglesia, o vayas a orar, o vayas a la intimidad que tú vayas con el Señor y lleves en tus manos Biblia. El teléfono, olvídalo. Que el enemigo lo que quiere es distraerse. El enemigo lo que quiere, pastora, es, ¿sabes qué? Que esté siempre embobada con el móvil. Sí, la tecnología es buena, sí, la aplaudo, me gusta la tecnología, de verdad que sí. Nosotros vivimos acá en España, pero nuestra familia está en Venezuela y gracias a la tecnología nosotros estamos frente a frente con nuestra familia en videoconferencia, nos hablamos todos los días, estamos cerquita. Antes no existía eso, pero a través de la Biblia nosotros estamos cara a cara con Dios, sentimos a Dios en nuestro lado. Es el único autor de la Biblia que está presente cuando leemos la palabra. ¿Quieres que tu vida vaya mejor con tus hijos? Empieza a buscar el manual de instrucciones. Mira lo que dice Proverbios 22:6. Corrige a tu hijo. Perdón, mira, no es acá. Dice, instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino lo vas a instruir? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y te lo dice el hombre más sabio de la tierra. Tu hijo, mientras esté contigo, mientras viva contigo y camine contigo, y tú le des el ejemplo de que leer la palabra de Dios
eso es lo mejor que hay. Que pedirle al Señor en oración es lo mejor que hay. Que ir a la iglesia, eso es lo mejor que hay. Y de que tú le digas y lo motives y lo enseñes y lo eduques a leer la Biblia. ¿Sabes qué? El rey Salomón no se equivocó. Porque no voy a hablar de una secta que yo conozco y que muchos conocemos y no le voy a dar publicidad. Donde nosotros vemos que cuando ellos tienen hijos, desde pequeños, ellos caminan y siguen los pasos de esa secta. ¿Sabes por qué? Porque los padres lo enseñan y ellos ven lo que los padres hacen. Y aún siendo adultos, viejos y mayores, lo siguen haciendo. Entonces, ¿por qué si nosotros tenemos la verdad escrita, conocemos la verdad que es Jesús, como lo dice la palabra, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Y si nosotras la tenemos, ¿por qué nosotros no podemos decir que nuestros hijos caminan conforme a las Escrituras? ¿Sabes por qué? Porque a nosotros vivimos de apariencia, pero en la realidad vivimos de apariencia. Decimos ser cristianos. Ay, yo soy cristiano. Aleluya, gloria a Dios, alaba lo que Él vive. Wow, qué bien, qué chévere. Pero cuando llegamos a la casa, nos matamos con nuestros esposos, con nuestras parejas. A nuestros hijos los tratamos con fu y patá, y los tratamos mal y los maldecimos y los llamamos de todo. Estamos metidos en el televisor viendo la novela. Su nombre lo dice, no vela, pero nos gusta verla. Nos gusta ver el WhatsApp, nos gusta ver las películas. Mamá, tengo hambre. Papá, no entiendo la tarea. Y ahí es donde ahí es donde está la ausencia de padre y madre. Muchas veces pensamos que dándole cuando no se lo merece, lo vamos a corregir. Y estamos marcando a nuestros hijos para que sean una generación perversa y dañada. Porque en el momento que tú le estás dando azotes, es en el momento que necesita un abrazo, un amor, un te quiero, un te necesito. La semana antepasada les conté la niña que le dijo al papá, papá, ¿cuánto cuesta una hora de tu trabajo? La niña reunió y le dijo, papá, véndeme una hora de tu tiempo. Porque podemos decir, por mi hijo doy la vida. Pero, ¿qué estás haciendo por tus hijos? ¿Cómo le estás criando? ¿Le estás dando amor? A veces, y en las mejores familias pasa, sobre todo las que tienen dinero, que mamá y papá siempre están pendientes de lo social, de la publicidad, del imperio que se está levantando, del que dirán y de la fama. Los hijos lo están criando trabajadores de su casa. Te pagamos el mejor instituto, te pagamos la mejor universidad, te dimos todo lo que teníamos que darte, pero le diste amor. ¿Cuántas veces sabes tú cómo se siente tu hijo? Has ido a la escuela y le has preguntado a la maestra, ¿cómo se está portando mi hijo y cómo va en las clases? ¿Le has preguntado alguna vez a tu hijo cuál es tu comida favorita o qué color te gusta? ¿Qué deporte te gustaría practicar? ¿Alguna vez te has sentado a hablar con tus hijos y le has dicho, ¿sabes qué? Eres mi hijo y te amo? ¿Sabes por qué no se hace? Porque nos sentimos culpables de que a nosotros nos levantaron o nos levantamos vacíos. Pero cuando tú conoces el amor de Dios, cuando tú tienes el amor de Dios, ¿sabes qué? Ese vacío se va, porque donde llega Dios, todo vacío se llena con su amor y con su presencia. Todo dolor es sanado, toda cicatriz es curada y es borrada. Entonces no puedes decir, porque así era yo. Fuiste una vez, ahora en Cristo eres nueva criatura. Dice, no traigas a memoria las cosas antiguas. Lo que yo viví cuando niño me marcó. Pero yo hoy no puedo decir
vivo marcado, no. Jesús me rescató, me sacó del fango lodoso, del fango cenagoso donde estaba, me lavó, me limpió, me redimió, me cambió las vestiduras, me sanó. Tengo recuerdos de lo que pasé, sí, no quisiera volverlo a repetir y no se lo deseo a nadie. Pero yo le perdoné a mi mamá, le perdoné a mi papá, porque Dios me amó y tuvo misericordia y tiene misericordia de mí. Y es por eso que yo hoy a mis hijos les digo, busquen de Dios. Y les doy el mejor ejemplo que de padre les puedo dar. Porque en algún tiempo no sabía quién era Dios. Hoy sí sé quién es Dios. Y sé que mi Padre me ama. Y si mi Padre me ama, yo tengo que amar a mis hijos, porque mis hijos, me dice la palabra, que son herencia de Él. Amén. Amén. Fíjate lo que dice Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Si corriges a tu hijo, te dará descanso y alegría a tu alma. O sea, que quiere decir que si no lo corriges, te va a dar dolor. Tienes que establecer disciplinas en tu hogar. Una disciplina como autoridad. Mira cómo dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y qué es disciplina en el hogar? Es un establecimiento de un conjunto de reglas y normas que guían el comportamiento y se establecen para crear un entorno ordenado, seguro y armonioso, donde se fomentan valores como el respeto, la responsabilidad y la cooperación. La disciplina implica la implementación de límites que ayuda a los hijos e hijas a comprender consecuencias de sus acciones y a tomar decisiones responsables. La disciplina que tú le des a tu hijo es el resultado de lo que tu hijo va a hacer el día de mañana. Cuando tú pones límites, reglas y orden en tu casa, tus hijos no serán de vergüenza para ti, al contrario, serán de alegría y de gozo. Mi mamá decía, mientras vivas bajo mi techo, tú vas a hacer lo que yo te diga. El día que tú te vayas, hasta ese día tú me obedecerás. Y aún un día me dijo delante de mi esposa, tendrás casado, tendrás hijos, pero soy tu madre y todavía te puedo dar azote. Mi madre. Y yo le iba a decir que no. No. Me callaba. Porque mi mamá me dio disciplina. Mi mamá me enseñó valores. Mi mamá me enseñó respeto. Mi mamá me enseñó educación. Y con todo lo que enseñó mi mamá, todavía yo llegué y me desvié del camino. Y anduve por caminos de valle, de sombra y de muerte. Estuve haciendo lo incorrecto por muchos años. Y le doy gracias a Dios que permitió que yo fuera por ese camino por muchos años para que yo hoy pudiese testificar de dónde me sacó Dios. Porque Dios me sacó de la delincuencia, Dios me sacó del vandalismo, Dios sanó mi corazón. Yo maldecía a mi madre por lo que me había dejado abandonado. Yo tenía heridas en mi corazón, falta de perdón, tenía raíces de amargura. Porque mi madre y mi padre me dejaron abandonado. Me levanté a los 10 años, empecé a trabajar. Y fueron tantas cosas que marcaron mi vida, que solamente cuando conocí a Dios fue donde yo pude perdonar a mi mamá y a mi papá. Porque Dios tuvo misericordia de mí. Entonces, hoy, padre, madre, que tienes a tus hijos, ámalos, no de palabra, ámalos con afecto, corrígelos, disciplínalos, que no van a morir, no le estás haciendo daño.
Aunque ellos ahorita te vean como la peor mamá del mundo, como el peor padre del mundo, cuando el día de mañana estén con un título pegado en la pared, en un escritorio, en un puesto bien organizado, van a decir: tuve la peor madre y el peor padre del mundo, pero gracias a que fueron lo peor, yo hoy estoy aquí y le doy gracias a Dios por ellos. Porque para ellos, cuando nosotros le quitamos, somos lo peor. Pero no importa. Que el almatismo no te mueva. No seas duro, no importa. Hay momentos en donde Dios... ¿Cuántos han escuchado decir que Dios aprieta pero no ahorca? Hay momentos donde Dios como Padre también nos restringe. Nosotros queremos... pero Dios los hace para probar nuestros corazones. Vayamos a la palabra en Proverbios 19:18. Dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Cuando tú no castigas a tu hijo, cuando tú no lo disciplinas, cuando tú no lo enseñas, tú estás apresurando el alma de tu hijo para la destrucción, para que él sea complacido con todo lo que tú le das. Y cuando tú complaces sus caprichos, estás teniendo un niño consentido. Cuando tú no lo estás disciplinando, tú estás consintiendo un niño. Cuando ese niño ya te tiene dominada, tienes que hacer, porque lo tienes que hacer, porque no lo evitaste desde un principio. Cuando tú desde el primer momento cumpliste sus caprichos, ya de ahí en adelante tú lo empezaste a hacer, y para que lo evites vas a pasar procesos y problemas. Lo toleraste la primera vez y eso va a continuar. Y el día que no ha ocurrido que hijos han matado a sus padres por no comprarle. He visto las noticias de Estados Unidos que hijos han matado a sus padres porque le han quitado el móvil. He visto noticias donde los hijos quedan como autómatas, no tienen el teléfono en la mano y están... ¿De quién es culpa? Ay, no, es que yo le doy el teléfono para que se distraiga, yo le doy el teléfono para que me deje en paz, yo le doy el teléfono para que, porque me tira el borde. Quiero darles rápido para terminar 3 puntos, ¿verdad? ¿Por qué nosotros los padres tenemos que tomar tajantemente la disciplina de nuestros hijos? Primero, hay hijos autoritarios y sin límites que reflejan unos padres ausentes en su vida. Jueces 21:25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay papá ni mamá en su casa, ¿sabe qué? Los hijos hacen lo que le da la gana. Y aunque papá y mamá estén en casa, como nunca le pusieron orden, nunca le pusieron disciplina, nunca le pusieron orden, les da igual si están o no están. Yo hago aquí lo que me dé la gana, grito, bochincho, pataleo, pongo la casa patas para arriba. Y si mi mamá me dice ordene la cama, me da igual, porque nunca está. Y si está, me da igual. Qué tristeza. Porque cuando los hijos crecen sin el apoyo y sin el consejo y sin la corrección y la disciplina de sus padres, se vuelven personas que no conocen límite. Y cuando tú le pones límite a tus hijos, tú vas a hacer lo peor, pero tienes que ponerle los límites. En mi casa se entra a las 9. Si a las 9 de la noche no estás, no sé cómo vas a hacer, pero la puerta está cerrada. En la mañana tú te paras y para ir para el colegio, antes de irte tienes que doblar la cama, tienes que lavarle el plato donde desayunaste. Tienes que salir y tienes que bajar la bolsa para el cesto de la basura. Tienes que ponerle orden, disciplina, porque si no, estás consintiendo, y cuando tú consientes y permites, quiere decir que hay ausencia de carácter y de disciplina, y tus hijos van a ser los que le vengan. El punto número 2 es: los hijos malcriados y consentidos reflejan unos padres cómodos que no toman su papel de autoridad en el hogar. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Consiente más de lo que has consentido en tus hijos y no le des vara para que pases vergüenza.
Como padre tenemos que comprender que amar a nuestros hijos no solamente es ser indulgente con ellos, dándoles de todo, buscando la manera para, ay, yo no quiero que se enoje, porque le tenemos miedo a nuestros hijos, porque, ay, no, dale, el rey Salomón dice, dale la vara y la corrección a tus hijos, dásela. El punto 3 dice, los hijos alejados de la iglesia, y este es el punto más importante que quiero que tomes apuntes, anote y pongas en práctica, analice. Dice, los hijos alejados de la iglesia y del Señor muchas veces reflejan unos padres que no predican con el ejemplo en su casa. Yo puedo ser el mejor pastor de esta iglesia, yo puedo ser el mejor predicador, yo puedo ser el mejor conferencista, pero si yo en mi casa no doy el ejemplo de lo que yo aquí predico, de lo que yo aquí hago, de nada vale de que yo sea un buen predicador y me sepa la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar el ejemplo en casa de lo que yo aquí predico, como lo dice Mateo 5, 15, 16. ¿Verdad? Dice, yo no se enciende una luz para esconderla. Yo no puedo ser luz aquí y oscuridad en la casa. Si yo soy luz aquí, yo tengo que ser luz en mi casa. Todo lo que yo enseño aquí, lo tengo que vivir allá. Y todo lo que yo vivo allá, lo tengo que demostrar aquí. Entonces no podemos ser cristianos de apariencia, cristianos de mentira, cristianos de emocionalismo, cristianos de iglesia, cristianos donde solamente aparentamos ser cristianos. Nuestro ejemplo en la calle, el mejor, wow, el mejor cristiano. Pero ¿quién eres en tu casa realmente? ¿Cómo vives con tus hijos? ¿Cómo te comportas con tu familia? ¿Qué le estás dando a tu familia? ¿De qué manera estás levantando? ¿De qué manera estás poniendo límites y estás disciplinando tu entorno? ¿Cómo estás obrando con la palabra de Dios en tu casa? Porque es que tienes que hacer tu trabajo. A mí no me tiene que importar la vida de más nadie fuera de mi hogar. Porque para eso Dios me dio la mayordomía de mi casa, para que yo con el ejemplo lo discipline, para que yo con el ejemplo, para que yo con la palabra lo conduzca por el camino correcto. ¿O no, pastora? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vemos un padre que es estricto, cuando vemos un padre que es completamente disciplinado y ordenado, entonces ahí lo vemos a uno feo. Ahora se vaya. Si se va, somos felices. ¿Sabes por qué? Porque chocan tu comodidad con mi orden, tu comodidad y tu tranquilidad con mi ley. Porque mi ley es la que Dios me ha dado para que se establezca. Y donde hay orden, el Espíritu de Dios tiene que estar ahí, porque Dios no está, o el Espíritu de Dios no está en donde hay desorden. Entonces, ¿cómo estás obrando tú en tu casa? Como padre, como madre, ¿qué estás haciendo por tus hijos? ¿Tú crees que lo estás haciendo bien? ¿Lo estás haciendo bien? Si no lo estás haciendo bien, estás a tiempo. Te acabo de dar varios versículos bíblicos, te acabo de dar varios puntos. Como dice una pastora amiga de nosotros, revísate. Revísate. Como dice una amiga de mi esposa, revísate. Y si estás mal, entonces tómate una pastilla de ubícate 1000 miligramos y empieza a hacer la palabra de Dios. Y ya con este pasaje finalizamos. Mira lo que dice Segunda de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo de que Timoteo tuvo una abuela y tuvo una mamá que se levantaron en el evangelio, y el apóstol Pablo decía: Timoteo, te quiero como un hijo. Pero le recordó a Timoteo que su abuela y que su mamá, los que fueron cristianas verdaderas y no con una fe de mentira, lo hicieron a él un hombre hecho y derecho en los caminos del Señor. Entonces nosotros no podemos tener una fe fingida, porque si nosotros venimos ante el Señor con un corazón de mentira, déjame decirte que tú no le estás engañando a Él, porque la palabra de Dios dice: de Dios nadie se burla, Dios no puede ser engañado. Te estás mintiendo tú, te estás engañando tú, estás siendo falsa contigo misma.
Y la palabra golpea con martillo. Pero es necesario que llegue ese Dios es poderoso para esculpir martillo y cincel. Cuando nos esculpe nos duele, pero es necesario que nos duela. ¿Sabes por qué? Para que sepamos que Dios es un Dios de orden. Amén. Así que hácelo sobre tu cabeza fuerte al Señor.